Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, hay más vida, a más del folk, que ya sabéis que Swan y un folk y siempre vais velo por ahí en todas las noches en danza y noches folk, sobremanera se anda por el medio Jan de Cubel, al cual procesamos admiración los dos, pero también coincidimos en el gusto musical con heavy progresivo y derivados. Y derivados. Y entonces, oye, préstame que pongan Carnival, que yo en la vida esperaba que esto sonara en la radio asturiana. Estamos abriendo camino, ¿te das cuenta? Somos pioneros. Efectivamente. Aventureros. Aventureros. Y lo que dices de las fiestas y todo eso, es que no hay fiesta en Sintarasca. Eso ya es verdad. Además, yo pienso que, bueno, yo te conocíate de alguna cosa que llegué y esas cosas, pero conocímonos de fiesta. Sí, claro. Y cuando más presta a conocer a la gente. Eso, oye. Si te acuerdas al día siguiente. No, bien. Vale, iba a decir que éramos formales, pero es mentira. Pero bueno. Formales somos ahora. Sabemos pasar, tampoco, pero sabemos pasarlo bien, eso sí que es verdad. Bueno, ya sabéis que Joan Fernández Piloñeta y el presidente de la Fundación Belenos, y viene aquí de cuando a contarnos la historia de Asturias desde el punto de vista pues etnográfico, cultural, y dame la sensación que de una mena que estamos ahí descubriendo gracias a Belenos, pero que todavía queda una montonera de camino por investigar y por afondar. Joan, gracias a la Fundación Belenos, con todos sus compañeros, de lo cual os aconsejo que ya es la revista y os hagáis socios, pues está haciendo un labor espectacular de recuperación, de cartenimiento y también de divulgación, que para eso viene aquí este programa, pues es que bien, por lo bien que nos caemos, de cartenimiento y de divulgación de las tradiciones asturianas. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bien, aquí que día mejor, como decía el otro, con lo bien que me tratáis. El otro día tuviste, ya hace un poco de tiempo, falamos de los ciclos del invierno. ¿Y qué pasa? Que el ciclo del invierno llega a un momento en que topa con la antroxu. La antroxu es una rareza, y es verdad que hay carnavales por todo el mundo, ¿no? Pero la antroxu, esto de les mascaraes y esta forma que tenemos nosotros de celebrarlo, yo pienso que tiene una idiosincrasia muy propia y que a mí molaríame mucho que hicieras un programa de ello. Entonces tú, como ya es un buen maestro y también buen alumno, dices, voy a prepararlo. Y luego vienes aquí y nos lo expliques como si fuéramos los cuajes que te sienten en clase. Soy buen alumno, pero trago chuleta. Bueno, hombre, coño, pero yo que con todos los datos que traes no se puede saber. Ya que no, claro. Aparte que aparte, y es muy curioso con los esquemines, ¿eh? Bueno, curioso. Es curioso. Esquívalo yo y entiendo el diablo, que decía. Bueno, eso. Pero bueno, sí, la verdad que siempre me los ponderes, sí, cómo los voy recreciendo. Sí. Presta. Entonces, si para que quedaremos eso, falamos de los aguilandos y eso, y que quedó la cosa, aparte de no falar de parte del santoral, que tampoco era San Antonio Abad y San Bras y la Candelaria y tal, que bueno, y eso ya puede salir, porque al final sí, la Candelera o la Candelaria, sí, que pueden salir y tal, donde hay chicha, como decía el otro, y el tema del antroxio. Vale. Entonces, de aquella falamos de lo que era el calendario. Vale. Yo hice el experimento de preguntarlos en un colegio católico, apostólico y romano a la chavalería, sí, que cuando llegaba Pascua y todo eso, que por qué nunca iba todos los años igual. ¿Ya? ¿Y no lo sabían? Pasó el cardo del oeste. No lo sabían, no. La bola de... Sí, verdad. No lo sabían. ¿No lo sabían? No. Bueno, eso se lo está yo, joder. Vale. Lo de los 40 días a partir del miércoles de ceniza por la cuaresma, ¿no? Eso ye. Vale. Pero, y el día de Pascua ye el siguiente domingo a la primera lluna llena. ¿Sí? Después del
solsticio de invierno. No, del equinoccio de primavera, perdón. Vale. Que estaba yo con la cosa de la autoridad que nos marcaba el solsticio, iba por orden, de solsticio de invierno y equinoccio de primavera. Pues y así O sea que no, Jesús no muere y resucita el mismo día del año. Eso Va variando según el Claro, año. pero tiene que ver con la lluna. Efectivamente. Que bueno, sí que falamos la otra vez de que los calendarios eran solares, más bien. Ujú. Porque bueno, estaba el tema del Sol Invictus y demás, Roma, y tiene mucho que ver Roma, que bueno, al final Roma, tú criticas mucho, no sé qué te hicieron los romanos, que es el gusto, que si no sé qué, que si no sé qué más. ¿Qué hicieron por nosotros los romanos, aparte del alcantarillado, el acueducto? Eso, oye, pero también es verdad que estaban ahí al par. O sea, hay un pueblo indoeuropeo, no vaciaron de la nave espacial. Y aquí triunfaron porque agarraron lo que había y dijeron, coño, mira, no Claro. quieren tan bárbaros como pensaban. Claro. Entonces eso, y el primer domingo después de la primera lluna llena, pasando el equinoccio de primavera, que ya es el 31 el 21 del 3, por ahí. Ajá. Vale. Que ya cuando entra la primavera. Ah. Que hablamos el otro día de eso, de que si Entonces al final marca el Antroshu, que va antes. descontamos 40 de para atrás, que marcamos Eso. el miércoles de ceniza, Sí. y lo que ya Marca el ciclo, Antroshu y la Cuaresma. eso ya. Vale. Cuaresma, que son 40 días, Eso. y empieza con el miércoles de ceniza. A mí me que no hay que gusta- comer carne y todas esas cosas. Eso. Y además, carnaval, Eso. bien del italiano, que ya echar la carne de fuera. Vale. A mí préstame cómo dieron la vuelta y al final son ellos los que marcan el calendario cuando siempre fue al revés. Esto yo como lo de el Teshu y les ermites, que siempre dicen, no, donde hay una ermita hay un Teshu. No, perdona. Cuando hay un Teshu, a veces en algún sitio hay una ermita. ¿Por qué? Porque ya era un lugar sagrado. O sea, y al revés. Y aquí y exactamente lo mismo. Sí, son varios capes. Y Ejé. el otro día hablamos eso de los santos y santes. Y es como si tú agarres una talla de estos que hay peles capillas y eso, y entonces tú vas rascando y tienes varios capes. Y entonces tienes la última del cristianismo, pero bien, como dice Berto, son como dioses pequeñinos. Ya. Entonces, bueno, mucho, y estas series de la mitología que tenemos son divinidades venidas a menos, como puede ser incluso el Trasgu. Claro. Que los Vale. demonícenlos y unos llenen los chachis y otros llenen los chungos, pero bueno, son chungos que ya hacemos un poco de menos. Sí, porque claro, tú cuando dices el Diañu Burión o el Sumicio, todos estos, Claro. al final Asimilarse un poco para asociar al mal. asimilas al mal, pero al final el guardián del bosque y algo bueno, quiero decir, no Sí. y algo malo. Sí, es verdad. No. Bueno, y puede que tenga que ver, voy a tirarme a la piscina, con que las religiones antiguas no llenen tan Sí. blanco o negro, no llenen Sí. tan maniqués como los católicos, mal, bien. Y ya ves que está el purgatorio, que cuando sí, cuando no. Entonces, si tú mires la mitología nórdica, pues hieren, o sea, buenos ya. no hay ningún, y Ya, malos ya. malos tampoco. Claro. Y era un poco más caótico todo. No, ni los O con más matices. sí, ni los romanos ni los griegos. Ni Claro, la claro. mitología tampoco, sí, Por eso, y es porque verdad los que eso ha romanos cambiado. griegos, Sí, claro, sí. también ahí en Europa. Sí. Bueno, y pasa un poco como en la vida y en la muerte, que es verdad que vino el cristianismo a dejarnos claro lo que era una cosa, estabas aquí, estabas aquí, y si no estabas entre Claro. Pinto y Valdemoro, que ya era el purgatorio, pero cuando falamos en otros programas de Día de Todos los Santos y de la Noche de Ánimes y bueno, ahora como lo llamen, Samaín y todas estas cosas, que yo siempre fui de Halloween del grupo de metal, pues ahí sí que veías que estaba muy conectada la vida con la muerte, en la vida cotidiana de las personas que vivían en Asturias de aquella. Claro. Entonces, sí, estamos diciendo que hay cosas muy parecidas de aquí hasta Turquía, incluso Irán y todo eso de culturales. Esta gente que estaba por el medio, pues hay cierta afinidad, incluso en el nivel, vamos a decir, Claro. la lengua y todo. Vale. Entonces, Antroshu. Vamos a hablar otra vez de latín. Introitus, entrada. Ajá. Entonces, ya la entrada, eso, aparte podemos verlo como la entrada a la Cuaresma o también como la entrada, si nos vamos para atrás, para lo que ya Navidad, pero Navidad Antroshu ya, en la entrada al año, porque a la primavera, venimos vale. de la oscuridad a la luz. Vale. Los O sea, días sería crecen. el Podemos año- verlo desde una óptica o desde la otra. Antiguamente sería el inicio del año. Sí, del año solar. Eso ya. Por así decir, que luego empiezan a crecer los días. Porque, Lo que bueno, implica que porque el año también podemos los decir colleches, en pues, si vamos a una cultura más atlántica o incluso nórdica, el principio del año se diría el 1 de Pallares, Ujú. más bien, Ah, más o menos. vale. El Samaín que dicen los gallegos.
Bueno, claro, y es cierto, vale. Claro. ¿Ves? Y esto es un poco relativo, depende también. Sí, claro, lo que te iba a pongas decir, yo porque para mí, yo siempre entiendo, acaba lo viejo con la quema la vieja, ¿no? Con la quema de, que ya hablaremos, supongo, de eso. Quemamos lo viejo y empieza lo nuevo. Entonces empezaría un año nuevo. Colleches nueves, bien la primavera, la lluvia, las flores, recollemos de aquí al verano lo que plantamos en la oscuridad. Claro, pero eso sería más bien en Pallares. Claro. Que cuando vienes de final de agosto, desde la collecha y tal. Bueno, sí, bueno, Claro. pero yo qué sé, ya, pero Pero claro, el sol no va a la vez, claro, todos los días son un poco más largos y más bien eso hablamos otro día sí que es de lo que llega del solsticio de verano al equinoccio de Padme bien, de la sí, Seronda. porque y ahí también está la sidra, efectivamente, porque hay que mallar. claro. ¿Veis cómo aprendo muy bien? Yo estoy dando vueltas Que de cabeza para mí porque- estamos con el sol y la lluna y para mí que en Asturias lo que ordenar las vidas nuestras y la sidra. Gústame esa manera de pensar. Sí. Bueno, y luego lo de que siempre lo de las 4 estaciones. Aquí 4 estaciones. Y que son más bien dos. Efectivamente, o 2,5. Y es muy relativo también. Claro, Sí. pues se partalo en invierno y Vale. verano casi. Bueno, pues estamos con lo que sería la entrada, ¿no? A Sí. la entrada del verano, casi. Vale. O la primavera, sí. Chámalle, quizá lo que... La youth, la entrada Eso, de la youth. eso ye. Gústame eso. Entonces, bueno, no lo dixo, pero también hay bueno, algo comentábamos de hacer fogueres o correr las fachas o el pachizo o los payones. Eso, Sí. el fuego también tiene que ver, hacer fogueres y demás. En Miranda fan muchos fogueres, Ajá. pero este tiempo, pero Navidad. Lo de Nataliego, que también llegó a comentarse. En Valdés hay alguna foguera pero este tiempo, para mí que lleve el H de la Guarda, que bueno, cae en marzo, me parece que lleve, pero más o menos eso. Y es como, bueno, las fiestas tienen cierto... muévense un poco, ¿vale? Ah, vale. Yo pensaba Pero- que el tema de foguera ya era ya más para el verano. El concepto y el concepto. Pero al final estás haciendo lo mismo, pero en negativo, si te das cuenta. Ajá. Bueno, claro. Entonces, tienen Vale. que... Y al final esta gente, bueno, pues el sol, que asimilarlo al fuego muchas veces. Ujú. Entonces, eso, de Navidad en Trochu, ¿qué hay? Mascaráis. Vale. Unas son propiamente dichas de Antroxu, Entroiro o Antroido, como que, y más variables, más variantes que hay. Y otro que igual y un poco más, porque el Antroxu toca a todos, Sí. sea en ámbito urbano o por los pueblos. Sí. Que días al desmán, agarrabes cualquier cosa, si ponéis una media, pintabas con un curcho y a correr. Sí. ¿Vale? Y el sistema, aunque fuera bajo otro disco, era muy parecido a cómo se hacía. Sí. Y después está estos que son un poco más potentes, que dices tú que ves vídeos o semellos o vas a verles, que desde Portugal hasta Bulgaria y, como dice el otro, y más allá. Y son acollonantes, vamos a decirlo, porque no se me ocurre otra son brutales, tienen una potencia y son guapísimas. Una explosión de color y de... Y no hay dos casi iguales, pero entonces muchos tienen Sí. hay un continuum. Asemillado, sí. Entonces podemos comentar un poco que igual lo que falamos otros días, que vemos lo que estamos haciendo, pero no lo analizamos y parece que no somos conscientes de lo que hay. Ujú. Va muy bien. Entonces, bueno, mascaráis. ¿Tú fuiste de alguna? Sí. Esto hay que hacer los check. Sí, yo tengo... El yo check de creo que máscaras. la única máscara que me queda por dir... Bueno, ahora Nabil está recuperándola también. Sí, oh. Ye el Guirria, que lleva una máscara y como coincide el 1 de enero, pues la noche de antes suele Ye difícil, torcerse ye la difícil, cosa, ye ye difícil, difícil. ye difícil. Y ese ye un debe que tengo, y yo creo que ye la única que me queda. Pues, bueno, tienen lo que falamos, tienen cosas en común con los otros y Ujú. tienen cosas más particulares. ¿Qué tenemos? Tenemos que después nadie me venga, olvidaste del mío pueblo, del mío concello, que son muchos concellos y muchos pueblos y esta cabeza da lo que da. No, bueno, y es verdad que están recuperando más. O sea, este año recuperan Sí. todavía unos 9. Y spoiler, más que se van a recuperar. Bien, alégrome. Estáis trabajando bien, chavales. Entonces, oye, y es muy buen síntoma. Sí. Entonces, eso, igual el que más aguantó, porque esto muchas son recuperaciones, que no pasa nada por recuperar. Ujú. Y recuperar y bien, no y mal. Claro. Entonces, en Ponga, ¿qué tiene Ponga de particular? Pues yo destacaría las caballerías. O sea, aparte del Guirria,
que... Bueno, y tú veslo, sabes que el guirria no lo confundes con... O sea, y es muy característico, pues lo que fañe, bueno, va con les barbes, va con un caperucho para arriba, un palo, y va de aquí en naranja y azulón. Bueno, sí. Entre el azul que ya pasa a violeta, lila y esas cosas, ya en un extremo ya. Ya me pierdo. Ya es lo que hay. Entonces... ¿cuándo sales, tío? Porque claro, estamos con este cacao de unos salen como los aguilandos, que no sé si lo hicimos el otro día, pero hay los que salen en Reis, otros que salen en Navidad, otros que salen en San Silvestre, primera fiesta del año salen los fillos de los probes a pedir el aguinaldo y tal. Esto sale el de Año Nuevo, lo que dijiste tú antes. Vale. Cuando tú estás de resaca, Sí. el guirra está ahí a partir de las 12 dándolo todo. Claro, y que para ir a Son Son de Beleño, pues tienes que madrugar, claro. Eso O ir ya. de doblete. El día antes sortean los mozos y las moces. Sí. Que también había una cosa que se llama los devotos también, que tiene que ver con esto, que se sorteaban para eches, como para simular que eran novios y tal. Entonces, aquí lo que fañe en parexalos y al día siguiente pues hay un poco valle y en teoría para mí que se repite el día de Reis. Ah. ¿Vale? Y después está el tema de las caballerías, que ya es muy característico de esa zona de Ponga, porque también lo hay en Año Nuevo, salen en Beleño y en Sobrefoz, y el esquema en Beleño y es... Bueno, igual lo viste o lo oyeiste, sale el guirria y pues salen en caballos, vamos a decir, los solteros, Sí. y después en burrino salen los nenos, que ahora también salen los nenes. A ver, esto antiguamente hay mil teorías, hay quien escribe que tiene que ver con les fratrías de guerreres, que eran eso, la chavalería con testosterona, que era un rito iniciático, pues con los saunes y estas cosas, y una sociedad guerrera, que igual también nos dispara ahí, y igual tiene que ver hasta con, yo qué sé, con dar el palo a los vecinos. Claro. Porque aquí también en Antroxo y estas cosas hay un elemento que los cencerros, los yoqueros o esquiles también traen a veces, y muchas veces dicen como lo que decimos de los payones, a tocarlos al vecín como desafiando. Ajá. Y los comparsas muchas veces cuando se topan, pues facín, no sé si simulacros de pegarse. No. Igual si os diga, o no simulacros. Fonteta contaron historias Por eso. de Yo tengo simulacros cosas hasta graves. Con el recuperáis, digo. Sí, sí, que, sí, que sí, yo sí, por lo sí. menos la ambulancia ahí no la vi. Claro, pero yo contaba Claro, cosas como son tan burros, ¿no? Entonces, bueno, son sociedades antiguas, más duras que nosotros, que somos unos... Efectivamente. Estamos de yogur. y sí que lo asociase a la masculinidad. Claro. ¿Vale? Ahora Pero pues, estamos en otros tiempos Eso. y Y que se abra. y que se abra. Y que pueda participar Entonces, él o la que dé la gana. Salen moces y moces. Entonces, Eso. la cosa está a entender por qué se funciona de aquella manera, pero ahora hay que evolucionar. Eso. Y yo quiero pensar que estamos evolucionando. Eso, y si las tradiciones hay que tenerles vives, entonces Eso hay ya. que saber el porqué, pero oye, adaptarles también a los nuevos tiempos. Está guapo. Y en Cazu también salen a caballo. Ujú. y en Sellaño también. También. Eso ya estamos hablando de bueno, sin un tal guirria, pero bueno, salen en Tarna. Ujú. En Tarna también van. Entonces, y esa zona tenemos ese piquen que van a caballo. Ajá, qué ¿Vale? guapo. Vale. Después, si vamos ahora saltamos por occidente. Vale. Entonces están, igual y de los que no se enfaden los demás, pero igual y de los que tenemos nosotros más en mente, que es los Reises, Sí, Nayande. sí. Entonces, bueno, Guapísima. parece Aparte, yo creo que son de los que más años lleven ya. en 2008 Vale. se recuperó, ¿vale? Entonces, podemos nombrarlos un poco estos y ver las cosas más particulares de unos y de otros. En Tormaleo también, en 2006 me parece que empezaron pues en mira, vale. Tormaleo. Bueno, tampoco tengo el fecha de todos. Y me parece igual al de los Reises, ¿vale? Salen en vez de salir, vamos a decir, a la hora misa, como puede ser en Ponga o en Valdesoto, los Hidros, salen más temprano. Ujú. Y entonces, aquí tenemos dos grupos, aunque sean desemellados todos, están los guapos y los feos. Sí. Los feos son los que van revestidos de pellejos, Sí. que son los más viejos, Y son los que más presten. que son los que a mí son los que más me gustan, que ellos de a ropa ruya, que Sí. llaman ahí, y pues están los de a ropa búa, y entonces tienen que ver con lo que lleven: el choqueiro, a vasoira, el rodalo y a cardadora. Ajá. Entonces, estamos todos visualizándolo. Si no, hay unos libros muy guapos. Yo tengo algún libro por aquí, Sí, pero bueno, pues. los más pequeños que tenía, ¿vale? Vale. Pero hay los aparte de una revista que edita una fundación, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Belenos, ¿puede ser? Belén. Sí, igual sí. Sí. Revista Asturias. Hay unos libros de la red ibérica de Mazcarais y tal, muy potentes también, muy guapo visualmente. Entonces, y una cosa, tú ves estos vídeos de Bulgaria y todo eso y dices, vaya guapo.
Porque eso también decirlo, hay un encuentro anual todos los años en Portugal, ¿no? Hay un festival como de Mascaráis. En marzo y en Asturias. Ah. Busca ahí pregunta a la IA. Habría que mirarlo, sí. Vale. Sí, Este sí. marzo. Sí. Vale. Muy bien. Fa un encuentro, que eso también lo de la modernidad. Y es que, claro, esto, ¿qué falamos? De la parroquia o del pueblo. Claro, venir de Viana do Bolo, venir de Rumanía a Asturias. Yo para mí que lleva de Soto. Sí, puede ser, porque falamos con Pablo Sidru y de algo me contó, y es verdad. Entonces, hay gente que dice, bien claro, que va a nivel local, y otra gente que quiere sacarlo. Claro. Entonces, yo para mí tan respetar uno como otro. Los de Rozáis, por ejemplo, van por ahí. Los de grado de San Xoán de Villapañada, no. Ajá. Bueno, van bien. Bueno, vas a verlos al sitio. Vale. Y fuera, porque la verdad es que son de San Xoán de Villapañada, tienes que ir a San Xoán de Villapañada. Bueno, hombre, yo entonces, un paseo muy guapo y luego tienes para comer ahí unos cuantos sitios. Claro. Entonces, bueno, los de Tormaleo sí que para mí que no están activos ahora, hay una pena, porque parece mucho a la de los Reyes, la verdad. Ahí está el folecón, que va con un fole, con cinza, el vasoiro, también hay un rodalo, una caradora también, y pues aparece eso, el médico, un romano, el valenciano, que esos son ya de los guapos, como el maragato y la maragata en los Reyes, que el maragato va pasando y los tetes a las mujeres, entre otras cosas. Tal un militar, un que llaman el valenciano, los guapos, la madama, o sea, y aquello, y pues en otros, también un oso, en otros, que, en otros sitios y demás, que hay una fauna ahí guapísima, presta mucho. Sí. Y los sidros también, que bueno, el de Soto ahora está un poco de moda, porque vino no sé quién a no sé qué, no me acuerdo. Y no son solo de Siero. No. Sidros llamadas en Siero y en Vimenis, que Vimenis. En Vimenis que yo como les llamen a Sina. Sí. Pero para la cuenca esta también, sí. La cuenca guay. Sí. En Sama Isidros. Sí, en Sama Llangreu. Sí, en Llangreu. Yo lo desconocía completísimamente cuando llegué allí. Sí. No lo sabía. Entonces, claro, al final también lo sabía. Y en Llangreu llegaban hasta San Martín de Rey Aurelio y hasta Llaviana. Yo acuerdo de entrevistar a un paisano viejo de Tiraña que se acordaba. Ah, sí. Sí. Y después otros paisanos de Palmeruxalpa ahí también. Pasa que, bueno, y un poco como pasa con la zamarronada de Chena, que igual cambies lo que lle el capiruto de Pelleyu por otro que lle como un calastro, como forma cónica. Pero al final lle muy parecido. Entonces, estamos hablando de los feos, que son los que molen, porque van revestidos de Pelleyu. Pero que me presta, claro, esto ya pues igual tiene que ver con los Cerian, no sé, que tuvo de moda Manuel Hermanes. Bueno, pero tanto que criticamos, y es verdad que lo que tú dices, nosotros, en les Mascaráis, sacamos un paisano vestido de osu. Sí, bueno. O de eso, con ropa con cabezas de animales muertos. Sí. Y no es tampoco cualquier animal. Efectivamente. Y bueno, estoy pensando, los berserker que se identificaban también con animales xabaces. Ya. Bien con el oso, bien con el yobu. Eso es lo de los ya hay friquismo. Ya friquismo, sí. Lo que eso ya de nota. Ya si jugaste a rol en tu vida. La Lupercalia. O sea, la Navidad ya era Saturnalia, el calendario romano. Sí. Lupercalia tiene que ver con el yobu, la raíz. Vale. Bueno, así como dicen que el comadre está con la como matronalia. Los lupanares, entonces, o sea, bien de la misma raíz, de salir, de pasarlo bien. Bueno, igual. Claro. El otro día Canis lupus, pues, claro. que yo el yubu. Entonces, bueno, que igual tiene que ver con estas cosas, no lo sé. Pero bueno, revestidos de Pelleyu, por ejemplo, hay apariciones comedias, aparte de los guapos y los feos, están las comedias. Sí, guapísimas de ver. También que son más modernas, sí. Y que también tienen el sóquel. Pero no solo porque se metan con cepi. No, pero presta. Y no lo suficiente. Pero presta mucho. Eso oye. Entonces. Y presta que en faciéndose famosos y agarrando notoriedad, no pierdan nada del sentido crítico que tienen, que a mí eso gusta mucho. Eso oye. Entonces, falaste de Avilés, falemos de Rozáes, falemos de. Faltaba también lo que lle el suroccidente, como ya era Xiedré, Balbón, Anayande, o en Tineo los guilandeiros que están en activo. Sí. Vale. Recuperarse los mascaritos de Ubieu también, sí.
que Sí, también, sí. Ahí eso, Ángel Nava. que tiene que ver bastante con el antroxo urbano, que no hay más que ver, documentarse mucho en la obra de Evaristo Valle, ¿vale? Entonces, ya sé que vamos pillos de tiempo, non falamos todavía del menú, que falemos implícitamente otras veces que si los falluelos o fallueles, que si el gochu en la máxima expresión, y una época de transgresión. Claro. Entonces, de lo que se falle poner patas arriba, el orden, o sea, el estatus que tenemos, ¿vale? Entonces, abusamos con la comida, con la bebida y otras cosas que nos presten. Efectivamente. ¿Vale? Sí, y sí. dase pie a ello. Domingo el Gurdu, Sí. martes de Antroxo, para la zona de los Ozcos, aparte de, bueno, Xube de Comadres, que bueno, está muy implantado sobre todo en la zona central, el sábado lle Frixoleiro, domingo Lardeiro y lunes el Gordo y el martes de Entroido. Ajá. Eso fue, contáronmelo en As Barreiras, ahí en Santalla d'Ozcos. Vale. Entonces, bueno, y un mundo pásase del orde al desorden, y esto, según antropólogos, vas a dar aquí la nota un poco Culta. de paso estos gafes non salieron soles, como, antropólogos como digo, Levi Strauss, el que facía pantalones y aparte componía. ¿Ah, sí? Sí, me caro. Dice que hay un mecanismo que va precisamente para fitar lo que lle, o sea, el tener esa temporada de descontrol, Sí. va para fitar lo que lle el orden y la moral de la comunidad. Vale, claro. Porque aquí estamos hablando siempre de comunidad, reciprocidad y esas No, cosas. y además, esos días podías, por eso vas mascarado, para que no se te reconociera y hubiera represalias, ¿no? O sea, tú podías meterte con el orden, con la autoridad, con la Sí, sí. iglesia. Sí, los esclavos iren amos y bueno, y además, cuando había más libertad que ahora, dicen, Sí. esto estaba terminalmente Bueno, por eso. prohibido. Claro. Prohibido. ¿Siguió haciéndose? Sí, pero que estaba prohibido, sí. Por eso hay xente, bueno, todavía este año repunaron en Xixón los de cierto partido político que nada tiene que ver con la saga de los diccionarios, estaban repunando porque ofendían, porque iban unos vestidos como de virgen o algo así. Tú dices, pero que ya entró su ye precisamente para lo que ye. ¿Y qué va de esto? Va de esto. Claro. Sí, en un entender, y además yo propio, esto sí que claro, decir, claro. no ye ni burka ni hostias. Claro. Está claro, Sí. No tiene mucho, no sé, yo no lo entiendo, la verdad, esas cosas. ¿Y ese charangue es tú? ¿Y qué quiero decir? ¿Los charangues? ¿Qué son los charangues? A mí sorprende una modernidad. A ver, yo veo les ríome y esas cosas, pero teniendo la tradición que tenemos aquí tan guapa y tan rica, ¿qué necesidad hay? ¿A ti gustan los grupos tributo? Non. Pues Sí. yo lo mismo. Efectivamente. Un abrazo, como siempre. Abrazón. Muchas gracias, A ti. Joan.